3 monedas, 11 años. Una era completa de la historia americana que lo cambió absolutamente todo. En 1979, un reactor nuclear en Pensilvania estuvo a punto de convertirse en una catástrofe mientras los rehenes americanos en Teherán contaban sus días de cautiverio y nadie sabía cómo terminaría nada. En 1988, un avión explotaba sobre el cielo de Escocia en el atentado terrorista más mortífero de la historia británica, mientras los Juegos Olímpicos de Seúl intentaban devolverle al mundo la ilusión de que la paz era posible. Y en 1990, Nelson Mandela salía de la prisión, después de 27 años mientras Alemania se reunificaba y en un laboratorio europeo alguien proponía silenciosamente algo llamado World Wide Web que nadie tomó en serio ese día, pero que cambiaría el mundo para siempre. 3 años. 3 momentos que definen una era. Y en los bolsillos de los americanos que vivían toda esa historia en tiempo real, Washington Quarters de 25 centavos que absolutamente nadie estaba mirando. Monedas que hoy esconden secretos de valor que la mayoría de los coleccionistas casuales nunca descubren. Hoy vamos a revelarlos todos, uno por uno, para el 1979, el 1988 y el 1990. Y quédate hasta el final porque el tip de bonificación del último segmento es el más práctico y accionable que hemos compartido para encontrar Washington Quarters valiosos, exactamente donde nadie más está buscando. 927.638.181. Repite ese número en tu cabeza una vez más. 927 millones. Casi 1.000 millones de quarters de 25 centavos producidos por una sola ceca en un solo año. La ceca de Denver. El año 1990. Es uno de los números de producción más extraordinarios en toda la historia del Washington Quarter. Y es precisamente ese número el que convierte al 1990D en una de las piezas más interesantes de la era moderna de esta. Denominación para los coleccionistas que entienden la paradoja fundamental de la numismática masiva. Casi 1.000 millones de monedas producidas. Y sin embargo, encontrar una en perfectas condiciones después de más de 30 años es genuinamente difícil. Cuanto más se produce, más se circula. Cuanto más se circula, más se destruye. Y lo que queda al final del proceso es una rareza creada no por escasez de producción, sino por la brutalidad del uso cotidiano multiplicada por casi 1.000 millones de veces. Quédate hasta el final porque el tip de bonificación de hoy revela la estrategia específica que los coleccionistas de Washington Quarters modernos usan para encontrar ejemplares del 1990 en condiciones excepcionales, donde nadie más está buscando. 1990. Fue un año donde el mundo literalmente se reorganizó ante los ojos de todos. Las consecuencias del colapso del muro de Berlín del año anterior se materializaron en octubre cuando Alemania Oriental y Alemania Occidental se reunificaron oficialmente después de 45 años divididas. Una nación entera que había existido partida en dos desde el final de la Segunda Guerra Mundial volvía a ser una sola. El 11 de febrero, Nelson Mandela salió caminando por las puertas de la prisión de Victor Verster después de 27 años de encarcelamiento, y las imágenes de ese hombre levantando el puño en señal de victoria, mientras su esposa Winnie lo tomaba. De la mano recorrieron el planeta con una fuerza emocional que las palabras no pueden capturar completamente. En abril, el telescopio espacial Hubble fue lanzado al espacio, abriendo una ventana hacia el universo que la humanidad nunca había tenido antes. Y en marzo, un científico británico llamado Tim Berners-Lee propuso formalmente en el CERN el sistema de información que llamó World Wide Web. Nadie prestó mucha atención en ese momento. Nadie podía imaginar que esa propuesta cambiaría completamente la manera en que la humanidad se comunicaba, trabajaba, compraba, se enamoraba y vivía. 1990 fue el año en que nació el Internet tal como lo conocemos, aunque el mundo tardó años en darse cuenta. Y mientras todo eso ocurría, mientras las noticias llegaban de Alemania, de Sudáfrica, del espacio y de los laboratorios europeos donde se gestaban revoluciones digitales, las prensas de las secas americanas producían quarters. Casi 1.000 millones de ellos en Denver, más de 600 millones adicionales en Filadelfia. Los números de producción del 1990 Washington Quarter merecen un análisis separado porque la diferencia entre las dos secas ese año es extraordinariamente marcada y tiene implicaciones directas para el coleccionista. La seca de Filadelfia, con la marca P visible debajo del lazo del cabello de Washington en el anverso, produjo aproximadamente 613.792.000 ejemplares. Un número ya considerable por sí solo. Pero la seca de Denver, con su marca D en la misma posición, superó a Filadelfia de manera aplastante con una producción de aproximadamente 927.638.181 monedas.
La diferencia entre las dos secas ese año es de más de 313 millones de quarters. Denver produjo casi el 50% más que Filadelfia. Y la seca de San Francisco contribuyó con aproximadamente 3.299.559 ejemplares en versión Proof, destinados exclusivamente a coleccionistas en sets especiales. Esa diferencia masiva entre la producción de Denver y Filadelfia en 1990 crea una dinámica de mercado específica que los coleccionistas experimentados tienen muy presente. El 1990D, con casi 314 millones más de monedas en circulación que el 1990P, tuvo proporcionalmente más ejemplares expuestos al desgaste cotidiano. Y paradójicamente, esa mayor exposición significa que los ejemplares del 1990D en grados altos no son más comunes que los del 1990P en los mismos grados, a pesar de la enorme diferencia de producción total. La escasez en grados superiores es similar en ambas secas, y el mercado coleccionista refleja esa realidad de manera consistente. La escala de valor del 1990 Washington Quarter sigue la progresión característica de la serie moderna, con los números específicos de este año, en condición circulada entre 25 centavos y $1, en MS63 entre 2 y $6, en MS65 entre 10 y $22, en MS66 entre 35 y $80, y en MS67, donde los quarters perfectamente conservados después de más de 3 décadas son genuinamente escasos independientemente de cuántos millones se produjeron originalmente, el valor del 1990 Washington Quarter alcanza un nivel que sorprende a quienes solo lo conocen como una moneda ordinaria de 25 centavos. Un 1990p en MS67 puede valer entre $180 y $420 en subasta competitiva. El 1990D en el mismo grado mantiene valores similares, con algunas subastas mostrando el D ligeramente por encima del P en ciertos periodos del mercado debido precisamente a la percepción de que su mayor producción total hizo más probable que la mayoría circulara sin conservarse, el precio más alto jamás registrado. En subasta para un 1990, Washington Quarter fue alcanzado por un ejemplar del 1990D certificado en MS67 por PCGS, subastado alcanzando aproximadamente $823. $823 por un quarter de 25 centavos que fue producido junto a otros 927 millones de monedas en el mismo año en que el mundo se reorganizaba, en que Mandela salía de prisión, en que el Hubble abrió sus ojos al universo. La perfección de conservación después de más de 3 décadas convirtió lo masivo en extraordinario. Los proofs del 1990 merecen atención porque su relativa baja tirada de poco más de 3 millones de ejemplares los hace más accesibles, pero no menos interesantes. Un 1990S en PR69 Deep Cameo puede valer entre $12 y $30. En PR70 Deep Cameo, la perfección certificada absoluta, el valor puede alcanzar entre $60 y $150 en subastas competitivas entre coleccionistas que buscan completar series de proof del Washington Quarter moderno. Las variedades de error del 1990 Washington Quarter incluyen double die obverse documentados en ambas secas, con duplicación visible en los elementos del anverso bajo lupa de 10 aumentos. Dado el volumen masivo de producción de ese año, múltiples cuños funcionaron simultáneamente en cada seca, y algunos de esos cuños presentaron desalineaciones durante su fabricación que se propagaron a miles de monedas antes de ser detectadas y reemplazadas. Un 1990D con double die documentado en MS64 o superior puede añadir entre $50 y $200 al valor normal del ejemplar. Los D-Cracks del 1990, especialmente en la producción de Denver, donde la intensidad de uso de los cuños fue mayor dado el volumen de producción, crean variedades que los especialistas en cuños rastrean activamente. Los CUDs, que son die cracks que llegan hasta el borde de la moneda y crean un área elevada irregular en el borde de la acuñación, son particularmente buscados y pueden valer entre $30 y $120 sobre el precio normal. El tip de bonificación de hoy está diseñado específicamente para quien busca Washington Quarters del 1990, en condiciones excepcionales usando una fuente que la mayoría de los coleccionistas principiantes ignora completamente. Los cambios de caja de efectivo de pequeños negocios locales son una de las fuentes menos exploradas para encontrar quarters en condiciones superiores al promedio. Negocios como lavanderías, máquinas vendedoras antiguas o pequeñas tiendas familiares que llevan décadas operando y que periódicamente tienen que contar y cambiar su efectivo en monedas. Frecuentemente acumulan coins de los años 80 y
90 que llegaron como cambio y nunca fueron a circulación intensiva. A diferencia de las monedas que pasaron por docenas de manos en tiendas y supermercados, las que quedaron atrapadas en las cajas de pequeños negocios a veces tienen condiciones de conservación notablemente superiores, simplemente porque cambiaron pocas manos después de entrar en esa caja. Establece relaciones con propietarios de pequeños negocios locales que llevan décadas operando. Muchos estarán encantados de intercambiar rolls de monedas antiguas por su equivalente en billetes cuando llegue el momento de contar su caja. Y dentro de esos rolls, los 1990D, con casi 1.000 millones producidos ese año, aparecen con relativa frecuencia. El trabajo está en reconocer cuáles de ellos tienen el potencial de ser algo más que 25 centavos ordinarios antes de que pasen a la siguiente caja registradora y sigan su camino de desgaste inevitable. Existe un tipo de año en la historia que los historiadores llaman año bisagra. Un año que no es protagonista en sí mismo, pero que conecta dos épocas completamente diferentes, funcionando como la puerta entre un mundo que termina y otro que está a punto de comenzar. 1988 es exactamente ese tipo de año. Ronald Reagan estaba en sus últimos meses en la Casa Blanca, cerrando 8 años que habían redefinido la política americana, la economía y la relación de los Estados Unidos con el mundo. George H.W. Bush ganaba las elecciones en noviembre y preparaba su llegada al poder. La era Reagan terminaba. La era posguerra fría comenzaba a tomar forma. Y en ese año de transición silenciosa, las secas americanas producían Washington. Quarters en cantidades que reflejan perfectamente la escala de una economía americana que después de los altibajos de los años 70 y principios de los 80 había encontrado su ritmo nuevamente. La seca de Filadelfia, con la marca P visible en el anverso debajo del lazo del cabello de Washington, produjo en 1988 aproximadamente 562.052.052 ejemplares. La seca de Denver, con su marca D en la misma posición, superó a Filadelfia con una producción de aproximadamente 596.810.688 monedas. La diferencia entre las dos secas ese año es de aproximadamente 34 millones de quarters, con Denver llevando una ligera ventaja de producción que, como veremos, tiene implicaciones específicas para el coleccionista que busca los mejores ejemplares de este año. La seca de San Francisco aportó aproximadamente 3.262.948 ejemplares en versión proof para coleccionistas, manteniendo la tradición de tiradas proof moderadas que caracterizó a la serie durante la mayor parte de los años 80. El contexto del año 1988 le añade capas de narrativa que los coleccionistas con perspectiva histórica valoran profundamente. En septiembre, Seúl, Corea del Sur, fue el escenario de los Juegos Olímpicos de verano. Fueron los primeros Juegos en 12 años donde tanto los Estados Unidos como la Unión Soviética participaron. Los boicots de 1980 y 1984 habían dividido el deporte olímpico durante una década, y los Juegos de Seúl representaron una primera señal de que la descongelación de las relaciones entre las dos superpotencias era real y no solo retórica. Ben Johnson corrió los 100 metros más rápido que cualquier ser humano había corrido antes. Horas después fue descalificado por dopaje. Florence Griffith Joyner ganó oro y estableció récords mundiales que siguen en pie hasta el día de hoy. Y el 21 de diciembre de 1988, a solo 10 días de que el año terminara, el vuelo 103 de Pan Am explotó sobre el pueblo escocés de Lockerbie. 270 personas murieron. Fue el atentado terrorista más mortífero de la historia británica y envió un mensaje oscuro de que el mundo, a pesar de las señales de distensión política, seguía siendo un lugar peligroso e impredecible. El año que había comenzado con esperanzas olímpicas terminó con un avión en llamas sobre Escocia. Ese contraste, esa tensión entre los momentos de luz y los momentos de sombra que definen a 1988 como bisagra entre épocas, está físicamente grabado en el tiempo de las monedas producidas ese año. Los quarters de 1988 circularon en los bolsillos de americanos que vivían todas esas emociones contradictorias simultáneamente. Para entender el valor coleccionista del 1988 Washington Quarter, necesitas ver los números de producción en el contexto de la serie completa y de lo que el tiempo ha hecho con esos ejemplares. Con 562 millones de Filadelfia y 596 millones de Denver, el 1988 es un año de producción moderadamente alta dentro del Washington Quarter moderno. No alcanza los extremos del 1990D que rozó el billón de monedas, pero supera con creces a años de menor producción de la misma era. Esa producción de rango medio crea un perfil de disponibilidad específico en el mercado coleccionista actual. Suficientes ejemplares en grados medios para que el mercado sea competitivo y los precios accesibles para principiantes,
pero con genuina escasez en los grados superiores donde la conservación perfecta después de casi 4 décadas es estadísticamente infrecuente. En condición circulada, un 1988 Washington Quarter vale entre 25 centavos y $1. En MS63, entre 2 y 6 dólares. En MS65, entre 10 y 22 dólares. En MS66, entre 35 y 85 dólares. Y en MS67, donde los ejemplares de este año con sus detalles perfectamente preservados después de casi 4 décadas son genuinamente escasos, el valor alcanza entre 180 y 450 dólares dependiendo de la ceca y de las condiciones específicas del ejemplar. La diferencia entre el 1988P y el 1988 de en grados altos merece atención específica. A pesar de que Denver produjo aproximadamente 34 millones más de quarters ese año, en el mercado de alta calidad el 1988D no es más fácil de encontrar que el 1988P. La distribución más amplia del D generó más circulación proporcional, y el resultado en términos de disponibilidad en MS66 y superior es prácticamente equivalente entre las dos secas. En algunos periodos del mercado, el 1988D ha mantenido un ligero premium sobre el 1988P en MS77 precisamente porque los coleccionistas que conocen esa dinámica lo buscan activamente. El precio más alto jamás registrado en subasta para un 1988 Washington Quarter fue alcanzado por un ejemplar del 1988D certificado en MS67 por PCGS, subastado alcanzando aproximadamente $705. $705 por 25 centavos de cuproníquel que salieron de las prensas de Denver junto a otros 596 millones de monedas en el último año completo de la presidencia de Reagan. La perfección de conservación después de casi 4 décadas transformó lo ordinario en algo que el mercado reconoce y valora con entusiasmo real. Las variedades de error del 1988 Washington Quarter incluyen Double Die Obverse en ejemplares documentados de ambas secas, con duplicación visible bajo lupa en los elementos del anverso. El 1988P tiene una variedad Double Die particularmente interesante, donde la duplicación es visible en la fecha y en las letras In God We Trust, con un desplazamiento suficientemente marcado para ser identificable con una lupa de 7 a 10 aumentos por un coleccionista con experiencia básica en errores de cuño. Esta variedad en MC64 o superior puede añadir entre $60 y $200 al valor normal de un ejemplar regular. El 1988D tiene sus propias variedades de Repunched Mind Mark, donde la letra D fue aplicada más de una vez en posiciones ligeramente diferentes, creando el efecto de letra con sombra o doble contorno que los especialistas en variedades rastrean activamente. Un RPM prominente del 1988D en buen estado de conservación puede valer entre $30 y $100 sobre el precio normal. Los D-Cracks del 1988 aparecen con cierta regularidad especialmente en la producción de Denver, que con sus 596 millones de ejemplares utilizó cuños de manera más intensiva. Las grietas que atraviesan el campo del anverso o que afectan al retrato de Washington crean variedades visuales que los especialistas en cuños documentan con precisión creciente gracias a los recursos fotográficos disponibles en línea en plataformas especializadas como Variety Vista y Koneca. Los off-center strikes del 1988, donde el planchet no estaba perfectamente centrado bajo el cuño al momento de la acuñación, aparecen regularmente en lotes heredados y pueden valer entre $20 y $80 dependiendo del porcentaje de descentrado y de si la fecha permanece completamente visible. Los proofs del 1988S representan una parte importante del atractivo coleccionista de este año. En PR68 Deep Cameo pueden valer entre $25 y $60. En PR69 Deep Cameo entre $30 y $80. Y en PR70 Deep Cameo, la certificación de perfección absoluta donde ni una sola imperfección es detectable bajo 5 aumentos de magnificación, el valor puede alcanzar entre $80 y $200 en competencia activa entre coleccionistas que construyen sets completos de proof del Washington Quarter moderno. La tirada de poco más de 3 millones del 1988S lo mantiene en el rango de accesible pero no tan abundante que pierda su atractivo como pieza de colección. El tip de bonificación para el 1988 Washington Quarter está diseñado para el coleccionista que busca ejemplares de grado superior en el mercado secundario de manera eficiente y sistemática. Cuando busques un 1988P o 1988D para tu colección en grado MS66 o superior, la herramienta más subestimada disponible no es ninguna lupa ni ningún equipo especializado.
Es la función de búsqueda avanzada de las plataformas de subasta con filtros de historial de ventas. Específicamente, busca el 1988P y el 1988D en los registros de Heritage Auctions, Stack's Bowers y Great Collections, filtrando por ventas de los últimos 6 meses. Compara los precios de venta reales, no los precios de lista de ejemplares en MS65, MS66 y MS67. Esa comparación te dará el rango de precio real de mercado para cada grado en el periodo actual, te mostrará si el mercado está en tendencia alcista o descendente para este año específico, y te permitirá identificar cuándo un vendedor está ofreciendo un ejemplar por debajo del valor real de mercado. Muchos coleccionistas principiantes pagan precios de lista sin verificar los precios de venta reales, y esa diferencia puede ser de $20 a $50 en un ejemplar de MS66. Suficiente para comprar otro quarter de alta calidad adicional con el ahorro. La información de precios históricos reales es el activo más valioso que cualquier coleccionista puede tener antes de hacer cualquier compra. 28 de marzo de 1979, Pensilvania. El reactor número 2 de la planta nuclear de Three Mile Island comienza a fallar. El vapor radioactivo escapa. Los ingenieros no saben exactamente qué está pasando dentro del reactor. Las autoridades ordenan la evacuación de mujeres embarazadas y niños en un radio de millas alrededor de la planta. El pánico se extiende como ondas en el agua por todo el estado. Por primera vez en la historia de los Estados Unidos, la amenaza de una catástrofe nuclear no venía de la Guerra Fría, sino del patio trasero del país. Y mientras Pensilvania vivía esos días de incertidumbre y miedo, las secas americanas seguían produciendo monedas. 25 centavos de cuproníquel que circulaban sin que nadie les prestara atención. Monedas que ese año escondían 2 secretos que la mayoría de la gente que las usó diariamente nunca descubrió. El 1979 Washington Quarter, una moneda con una doble identidad oculta que solo los coleccionistas más experimentados conocen completamente. Quédate hasta el final porque el tip de bonificación de hoy incluye el método más visual y más rápido para identificar las 2 variantes más valiosas del 1979 y puede transformar completamente la manera en que revisas cualquier colección de proof coins de los años 70. Para entender completamente al 1979, Washington Quarter necesitas conocer ambos secretos que esta moneda guarda, y ambos están conectados de maneras que hacen a este año especialmente interesante para el coleccionista serio. El primer secreto tiene que ver con la historia de la ceca de Filadelfia y con una tradición numismática que tenía décadas de vigencia y que en 1979 estaba viviendo sus últimos meses. Desde siempre, la ceca de Filadelfia había producido sus monedas sin ninguna marca de identificación, sin letra, sin símbolo. La filosofía era que Filadelfia era la ceca original, la primaria, la que no necesitaba identificarse porque era simplemente la fuente. Las otras cecas usaban letras porque eran secundarias. Filadelfia no necesitaba ese distintivo. Pero en 1980 todo cambiaría. La letra P aparecería por primera vez en los Washington Quarters de Filadelfia, modificando para siempre una tradición que había durado décadas. Y eso convierte al 1979 en el último año de esa tradición. El último Washington Quarter de circulación general de Filadelfia sin ninguna marca de ceca. El final de una era que comenzó en 1932 cuando el Quarter fue introducido. Ese estatus de último ejemplar de una tradición centenaria le da al 1979 sin marca una distinción histórica que los coleccionistas que construyen series completas del Washington Quarter reconocen y valoran de manera consistente. El segundo secreto del 1979, Washington Quarter vive en los proofs de San Francisco, y este secreto tiene un valor más inmediato y más medible que el primero. En 1979, la ceca de San Francisco produjo proofs del Washington Quarter con 2 variantes claramente distintas de la marca S en el anverso. La primera variante, el tipo 1, muestra una S con las aperturas internas parcialmente obstruidas. La letra parece ligeramente rellena, como si el cuño hubiera tenido material adicional tapando parcialmente el interior de las curvas. Los coleccionistas la llaman el Field S, la S rellena. Es la variante más común del 1979 S y fue producida durante la primera parte del año. La segunda variante, el tipo 2, muestra una S completamente rediseñada. Las aperturas internas de la letra son completamente visibles y claramente definidas. Las curvas tienen terminaciones más puntiagudas y el conjunto de la letra tiene una elegancia y una claridad visual que el tipo 1 simplemente no posee. Es el Clear S, la S clara. Fue introducida a mitad del año de producción y por lo tanto tiene una tirada considerablemente menor que el tipo 1. La diferencia de valor entre estas 2 variantes es dramática y directamente proporcional a la diferencia de producción.
Un 1979 S tipo 1 en PR69 Deep Cameo puede valer entre 8 y 20 dólares. El mismo grado en tipo 2 puede valer entre 60 y 150 dólares. En PR70 Deep Cameo, el tipo 1 puede alcanzar 40 a 90 dólares, mientras que el tipo 2 ha alcanzado entre 200 y 500 dólares en subastas competitivas. Misma denominación, mismo año, misma seca. Una diferencia en la forma de una letra que multiplica el valor varias veces. Los números de producción de los Business Strikes del 1979 establecen el contexto completo para entender el mercado coleccionista de este año. La seca de Filadelfia produjo aproximadamente 515 millones, 708,000 quarters sin marca de seca. La seca de Denver produjo aproximadamente 489 millones 789 mil ejemplares con la marca D. Entre las dos secas, más de 1.005 millones de quarters de 1979 entraron en circulación. Un número que refleja la demanda de circulante en una economía americana que, a pesar de la inflación galopante, de la crisis del petróleo y de las tensiones con Irán, seguía funcionando y necesitando monedas para su operación diaria. Ese contexto histórico de 1979 es particularmente rico y vale la pena desarrollarlo porque añade peso narrativo a estas monedas. El 4 de noviembre de 1979, estudiantes iraníes tomaron la embajada americana en Teherán y comenzaron la crisis de los rehenes, que mantendría a 52 americanos cautivos durante 444 días. Margaret Thatcher llegó al poder en Gran Bretaña, convirtiéndose en la primera mujer en ser primera ministra de ese país. Sony lanzó el Walkman y cambió para siempre la manera en que la humanidad consumía música. Y en diciembre, la Unión Soviética invadió Afganistán, iniciando una guerra que duraría casi una década y que tendría consecuencias geopolíticas que el mundo todavía siente. Los quarters de 1979 circularon durante todos esos momentos históricos. Pasaron de mano en mano mientras las noticias de Teherán llegaban por televisión cada noche. Mientras las familias se preguntaban cuándo terminaría la crisis de los rehenes. Mientras una era política y cultural llegaba a su fin y otra comenzaba a tomar forma. El valor de los Business Strikes del 1979 Washington Quarter sigue la progresión estándar de la serie moderna, en condición circulada entre 25 centavos y $1. En MS63 entre 3 y 7 dólares. En MS65 entre 10 y 24 dólares. En MS66 entre 38 y 85 dólares. Y en MS67, donde los ejemplares de este año perfectamente conservados después de más de 4 décadas son genuinamente escasos, el valor puede superar los 200 a 450 dólares. El precio más alto jamás registrado en subasta para un 1979, Washington Quarter, fue alcanzado por un ejemplar sin marca de seca certificado en MS67 por PCGS, subastado alcanzando aproximadamente 823 dólares. Ese precio refleja tanto la calidad excepcional del ejemplar específico, como el valor adicional que los coleccionistas le asignan a ser el último Washington Quarter de Filadelfia sin marca de seca en la historia de la serie. Las variedades de error del 1979 Washington Quarter incluyen double die obverse documentados para ambas secas, con duplicación visible bajo lupa en los elementos del anverso. También existen ejemplares del 1979 con repunch date, donde los números de la fecha fueron aplicados más de una vez en posiciones ligeramente diferentes, creando el efecto de fecha con sombra. Los especialistas en variedades del Washington Quarter moderno rastrean estas piezas, activamente en lotes sin catalogar y colecciones, heredadas donde frecuentemente aparecen mezcladas con quarters, ordinarios sin que el propietario sospeche su valor. Adicional, los D-Cracks del 1979, especialmente en los ejemplares de fin de año cuando los cuños habían sido utilizados más intensivamente. Crean variedades visuales que añaden entre 20 y 80 dólares al valor normal dependiendo de la posición y prominencia de la grieta. El tip de bonificación de hoy es específicamente sobre cómo distinguir visualmente el tipo 1 del tipo 2 del 1979 S-Proof de manera rápida y confiable, incluso sin experiencia previa en la identificación de variantes. El método más eficiente no requiere memorizar descripciones técnicas ni comparar con fotografías de referencia cada vez. Requiere aprender a hacer una sola pregunta visual frente a cualquier 1979 S-Proof bajo lupa. La pregunta es simplemente esta. ¿Puedo ver luz a través del interior de la letra S? Con una lupa de 7 a 10 aumentos, enfoca la marca S en el anverso de la moneda. Si las aperturas internas de la letra, esos dos espacios ovalados dentro de la S, están claramente abiertas y ves la superficie de la moneda a través de ellas sin obstrucción, tienes un tipo 2.
Si esas aperturas se ven parcialmente bloqueadas, llenas, o menos definidas como si hubiera material adicional cerrando parte del interior de la letra, tienes un tipo 1. Una sola pregunta, una sola observación. La diferencia entre $15 y $150. Practica con cualquier 1979 que tengas disponible. Compara con fotografías de referencia de PCGS para calibrar tu ojo. Y una vez que tu cerebro internaliza esa diferencia visual, la identificación se vuelve automática en segundos. Ese nivel de automatización en la identificación de variantes valiosas es exactamente lo que distingue al coleccionista que encuentra oportunidades del que simplemente las deja pasar.